Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a iniciar este recuento, en realidad, de los temas referentes a filosofía. Vamos con nuestro cuestionario de filosofía. Iniciamos con este análisis referente a la filosofía latinoamericana, que es lo que nos ha llevado nuestro análisis en esta parte final de lo que es este segundo trimestre. Entonces vamos a ir definiendo esta primera perspectiva, esta primera idea, por dicho, de lo que es el eurocentrismo. ¿Qué se entiende por eurocentrismo? Es una de las críticas principales de la filosofía latinoamericana. ¿Qué entendemos por eurocentrismo? ¿Cómo lo definiríamos? Dicen, podría ser grupo de países subdesarrollados que principalmente dependen del centro. Más que subdesarrollados, pongámosle países de la periferia, que dependen del centro, puede ser. Ahora, ¿qué más podemos considerar? Esta parte, ¿está bien? Países de la periferia que dependen del centro. ¿De qué dependen? ¿Cuál De es su manera dependencia? ¿Perdón? económica, podría ser de manera económica, intelectual y cultural. De manera económica, intelectual. Bueno, ahora dentro de esta consideración, ¿dónde entra la filosofía latinoamericana? ¿Cuál es la crítica principal que hace la filosofía latinoamericana? Que es nuestro segundo punto y está relacionado estas dos consideraciones. Tenemos esta primera parte, de acuerdo con eso, con países de la periferia, para ser un poco más exactos, con la perspectiva que tiene sobre todo Enrique Dussel, ¿sí? Para tener un poco en cuenta Enrique Dussel, que dependen en algunos criterios del centro, de los países del centro. Ok. Ahora, ¿qué hace la filosofía latinoamericana? ¿Para oponerse a este criterio o para estar a favor? ¿Qué sé yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hace la filosofía latinoamericana? ¿Cuál es su crítica? Bueno, está en contra y dice que sí se puede crear filosofía desde la periferia y no depender de los criterios de los países del centro. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo hacen esa maravilla? ¿Cómo son tan sabios para salirse de el eurocentrismo y llegar realmente a crear un pensamiento propio? En constante búsqueda de la identidad latinoamericana. ¿Me pregunta o me da una idea? Otra vez, Ah, no. disculpe. Siempre estamos en eso de hacerlo pregunta, pero bueno, no hay problema. Den su punto de vista, pero no lo hagan como pregunta. Ok, bueno, en esta consideración, búsqueda de la identidad. Si siempre están buscando la identidad, entonces nunca van a salir del eurocentrismo. Pasamos buscando y no encontramos nunca nada. Entonces seguimos dando las vueltas en sí mismo, ¿o no les parece? ¿Cómo se soluciona? Bueno, Leopoldo Sea pues planteó la emancipación, que sería como liberarnos de la dependencia y tener un espíritu crítico, como podría ser entender nuestra realidad desde un Yo entiendo mi realidad. Ujú. Pero entiendo nomás, pues no puedo salir ahí. Usted puso algo por ahí, el espíritu crítico.
Por ahí un poquito estamos hablando de esta consideración que planteó Leopoldo Sea, Enrique Dussel, algunos filósofos, sobre todo los llamados filósofos de la liberación. Pero ¿en qué consiste entonces este espíritu crítico? Búsqueda de la identidad, nos decía la compañera Cecilia. O sea, no sería como empezar desde cero, sino tomar como ambos elementos. ¿Y qué es empezar desde cero? Que le O pongo sea, cero. no, Empieza de nuevo. sino como decir, no, el eurocentrismo, o sea, no, no sirve. No, 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 no. Espéreme un ratito. Le espero, no hay problema. Vayan complementando, parece que hablo yo, Cecilia y Shirley y el resto ya se fue, ya están en otra casa abierta. Comenten, den su punto de vista, no se queden con las opiniones que seguramente tienen. Ahí tienen la idea, pero no quieren comentar. Opine. Ya lo hice. A ver, Entonces, sería como empezar desde cero sería como decir lo que nos plantearon los países del centro, pues no sirve, pero, o sea, eso no, no sería como la solución, sino tomar elementos que nos sirven de los países del centro y pues complementarlos con los nuestros. bueno, hay algo por ahí. ¿Cómo decirlo de esta manera? Por ejemplo, vamos a regresar a lo ancestral solo porque los españoles nos han hecho daño. ¿Ya? Bueno, puede ser esa la consideración de comenzar desde cero. Por lo general, el comenzar desde cero se ha planteado al revés. ¿Qué quiero decir? Eliminar todo lo autóctono y empezar el pensamiento filosófico desde la llegada de los españoles. Pero la acepción que nos hace la compañera en este símil también funciona. No sé si me explico en esto. ¿Sí? Por lo general, empezar desde cero se ha considerado eliminar todo nuestro bagaje histórico previo a la llegada de los españoles o, por ejemplo, a la incursión de la independencia en nuestros países. Eliminar todo ese bagaje histórico y comenzar desde ahí, prácticamente. En la actualidad también, desde los movimientos indígenas, sobre todo, que han penetrado mucho en la mentalidad actual, también puede considerarse comenzar desde cero, eliminar esa parte de la historia y retomar solo lo indígena. Estos dos elementos que estamos aquí discutiendo son los elementos que van en estas dos preguntas, ¿sí? El eurocentrismo, principalmente este grupo de países de la periferia, que depende. ¿Y de qué depende principalmente? Bueno, en cuestiones económicas, ahí estamos, pero en cuestiones intelectuales, de pensamiento, son lo más crítico que nosotros tenemos en cuanto al eurocentrismo. Y la crítica de la filosofía latinoamericana al eurocentrismo es propiamente este análisis crítico, este espíritu crítico, es decir, tener la posibilidad de no quedarme con lo que se me plantea, sino generar una reflexión tratando de comprender que hay ciertos elementos que no se deben eliminar en su totalidad. Si funcionan, deben implementarse, pero que hay elementos que deben irse dejando de lado porque no nos benefician. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda en cuanto a estas dos primeras partes? Vayan complementando, les pido ya en su, si ya lo tienen las preguntas en su cuaderno o si están haciendo en el computador donde ustedes deseen, vayan ya respondiendo estas primeras preguntas. Vamos con esta. Explique por qué la identidad latinoamericana está en constante construcción. ¿Por qué no es algo ya preestablecido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será que está en constante construcción? Es en devenir, dicen los filósofos. No es algo ya preestablecido, ya dado, ya acabado. ¿Qué será?
Partamos de la definición identidad. Y de ahí vamos reconstruyendo esta perspectiva. ¿Qué es la identidad? Partamos de aquí. ¿Qué significa identidad? Búsquelo en el diccionario, donde usted desee. Busque en la casa abierta, aunque sea. ¿Qué es identidad? Justamente. La concepción y la expresión que tiene cada persona. Ya, muy bien, la expresión y concepción que tiene cada persona. Ahora, si yo tengo una concepción, pongo un ejemplo, una preconcepción, lo digo, a mí me gusta ese color. Entonces, ¿solo me identifica esos gustos? ¿O qué más es mi identidad? ¿Son solo mis gustos? Entonces estoy lleno de gustos y mi identidad es un conjunto de gustos. ¿Alguien iba a decir algo? También por los rasgos y las características. Los rasgos y las características. ¿Qué características? ¿A qué rasgos se refiere? La forma de hablar quizá, o la forma de pensar también podría ser. La forma de pensar, ¿ya? Deme un ejemplo de la forma de pensar. ¿Cómo piensa usted? O sea, como Ahí está, ¿no es cierto? ¿Cómo, si usted me dice la forma de pensar, entonces, ¿cómo piensa usted? No me diga con el no, cerebro. no puedo decir cómo pienso yo, pero digamos que los países subdesarrollados pues piensan que somos dependientes, podría ser eso. Y pues los países del centro piensan que son dominantes. Ya, bueno, podríamos plantear esa perspectiva dentro de la identidad global, tal vez, de cómo se ve un país frente a otro. Ahora, la identidad, si son los rasgos característicos, debemos todos y cada uno de nosotros como individuos tener rasgos característicos. Algo que nos diferencia de los demás es lo que es una característica, ¿no es cierto? Por medio de las características, como definía el mundo Aristóteles y trataba de comprenderlo, le daba categorías. Si dentro de esas categorías yo tengo elementos particulares para diferenciar un elemento de otro, usted también debe tener elementos o características que le diferencian de los demás. ¿Cuáles son esas características? Y por lo general, ¿qué hacemos nosotros cuando recurrimos a eso? A los gustos. Si yo les pregunto cuál es una de sus características, por lo general dirán, oh, soy amistoso, o me gusta esto, me gusta otro. ¿Qué características son particulares de América Latina? Más allá de identificarnos como periferia, ¿qué características son propias de América Latina que nos diferencian de América Latina con América del Norte, por ejemplo, obviando a México, claro está? ¿Qué nos diferencia? Como nuestras tradiciones, nuestras creencias, la cosmovisión que hemos creado. La cosmovisión, ¿qué significa eso de cosmovisión? Palabra tan simpática la suya. Una manera de ver el mundo. Una manera de ver el mundo. ¿Y cuál es la manera de ver el mundo de los latinoamericanos? Ahí va, justamente, mire. No hay una única manera de ver el mundo. Y creo que no solo a los latinoamericanos, sino a América en general. Aunque ciertos países no quieran reconocerlo, América en general tiene una forma de mirar el mundo en constante construcción. ¿Por qué? Porque se apropia de todos los elementos que le van
haciendo ser como es. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos, si nos vemos solo la situación de nuestro país, nuestro territorio conquistado por los incas, sabemos que hay culturas preincaicas existentes y residuos de esas culturas preincaicas en nuestro territorio. Los incas conquistan, nos imponen un pensamiento. Llegan los españoles, nos imponen un pensamiento, pero se van quedando ciertas ideas previas. Con la globalización se nos van introduciendo perspectivas de América Latina, de América en general, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, que van introduciéndose en nuestro pensamiento. Entonces, si nos preguntamos la identidad propia ecuatoriana, es una identidad ecléctica que toma de muchos elementos, quiere decir, en este sentido. Bajo esta perspectiva, ¿por qué está en constante construcción? Una, porque estamos buscando, como decía Cecilia, siempre nuestra propia identidad, que es una característica no solo latinoamericana, sino del ser humano en general. Siempre estamos tratando de encontrar quiénes somos en el mundo, en la relación con los demás y en sí mismos. Pero no asumimos un elemento como propio. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez los europeos asumen su historia, su bagaje histórico y comprenden que la realidad en la cual viven es por ese bagaje histórico que deviene en lo que son en ese momento. En América Latina estamos como perdidos realmente. ¿Qué realmente o qué mismo somos? Somos esa parte indígena, somos esa parte española, europea en general. ¿Qué realmente somos? Y en ese mestizaje estamos en un constante devenir, en una constante construcción. ¿Por qué la identidad latinoamericana está en constante construcción entonces? Porque principalmente no hay una identidad única en América Latina. Todos tenemos un bagaje histórico, una influencia diferente. Veamos solo un país como Argentina. No solo tiene una influencia española, tiene una gran influencia italiana por la situación en la cual han vivido. ¿Sí? En este elemento, por lo tanto, se va dando la identidad latinoamericana en este constante o en esta constante construcción de nuestra propia forma de entender el mundo, de esta propia forma de ir realmente viendo la realidad. ¿Por qué entonces no está en constante construcción? Porque no está acabada, porque realmente no podemos definirla en su totalidad, porque cada uno de los países, cada una de las formas de pensar individuales, aun cuando América Latina es mucho más comunitario que los países europeos, cada uno de nosotros tenemos una forma de entender el mundo diferente. Algunos europeos plantean que América Latina o las personas de América Latina, y creo yo sobre todo los ecuatorianos, nos encanta estarnos preocupando por cualquier cosa. En otros países, los límites o lo que se debe hacer está preestablecido y no hay que estarse preguntando por la política, por cuestiones de esas que son netamente para los académicos. Aquí, cualquier persona, la vecina ya está hablando de qué mal que va el país, qué triste cómo está el gobierno, que no me llega la vacuna, qué sé yo. Todos esos elementos críticos que tiene propiamente el latinoamericano, y creo que es una característica común que algunos y muy pocos países europeos tienen, por ejemplo España también les encanta criticar, pero hay otros países en general europeos que saben muy bien lo que tienen que hacer, así como los asiáticos lo hacen y nos están preguntando por qué razón.
Entonces es como aquí, yo les pongo un cuestionario y ustedes dicen, profe, ¿será tal vez que no presentamos el cuestionario? ¿O el cuestionario es optativo? ¿O será el cuestionario tal vez que yo lo hago en la computadora y lo guardo en el basurero de mi computador? No, simplemente yo mando el cuestionario y usted lo hace. No tenemos en América Latina. No es una desventaja. Yo creo que eso es una gran ventaja que no sabemos aprovechar. Nos quedamos solo en la crítica. Por eso está en constante construcción. ¿Alguna pregunta? Bien, vayan tomando algunos elementos. Ya de aquí, la idea no es que les ponga yo literalmente. La identidad latinoamericana está en constante construcción por tal cosa. Es importante que ustedes vayan aprendiendo a tomar ciertos elementos. Ustedes saben muy bien ya de aquí, tercero de bachillerato y la universidad. En la universidad el profesor no le dice, copie con rojo lo siguiente, saque su esfero de azul, saque su esfero de negro. No, usted ya tiene que ir aprendiendo a tomar nota de lo que se dice. Vamos con la cuarta y no nos agobiamos más. ¿Listo? Analiza y explica la siguiente afirmación. Hay que hacer filosofía sin más. Lo latinoamericano vendrá por añadidura, dice Salazar Bondi. ¿Qué quiere decir con esta frase? Antes de que alguien me dé su opinión, no se olviden, Salazar Bondi es crítico a la perspectiva de que existe una filosofía latinoamericana. Y de ahí parte esta afirmación. ¿Qué quiere decir Salazar Bondi con esto? Que a pesar de lo que pensemos de la filosofía, siempre va a estar ahí la filosofía latinoamericana. ¿Me explico? No se explica. Eh, que siempre va a estar marcado ahí lo latino, se podría decir. Siempre tiene que ver algo. Siempre tiene que ver algo dónde. ¿Dónde tiene que ver algo? Espera ahí. Pero le espero. No hay problema. Hasta que el compañero reformule sus ideas. ¿Alguien más? Hay que hacer filosofía sin más. Lo latinoamericano vendrá por añadidura. ¿Ustedes creen que los alemanes dicen, vamos a hacer filosofía alemana? Los europeos dicen, vamos a hacer filosofía europea. ¿Qué dicen los europeos o los filósofos en general? Vamos a hacer filosofía. Por ahí va. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir esta frase? Sería que la filosofía es para todos. Sencillo, ¿no es cierto? La filosofía es para todos. Todos hacemos filosofía. Todos podemos pensar por nosotros mismos. Todos podemos hacer filosofía. No le estemos poniendo el nombre de filosofía latinoamericana, está diciendo Salazar Bondi, de fondo. Si usted se pregunta a los estadounidenses, no dicen, vamos a hacer la filosofía estadounidense. Hace filosofía. Y el ser humano hace filosofía. ¿Y qué significa esto de que vendrá por añadidura? Esta última parte. Entonces, hacer filosofía sin más, haga filosofía, no esté pensando si la hace aquí, la hace en China, la hace en donde sea. Es filosofía. Pero ¿qué significa esto de lo latinoamericano vendrá por añadidura? ¿De dónde es Aristóteles? Cuénteme, ¿de dónde es Aristóteles? Dígalo. Qué pregunta más fácil, profe. Por eso, dígalo. ¿De dónde es Aristóteles? De Grecia, De Grecia. ¿Y cómo sabe que es de Grecia? porque, así nos dijo una vez. Así nos dijo una vez el profe. Usted buscó en internet y salía ahí, filósofo griego nacido en esta gira del tal al tal. ¿Qué significa esto? Vendrá por añadidura. Entonces, así como sabe usted que Aristóteles es de Grecia, entonces, cuando lea
y se introduzca en el pensamiento filosófico y lea Salazar-Bondi, leerá que pertenece a un país latinoamericano, leerá tal vez a otro filósofo y sabrá que es de América Latina. Entonces, Listen, dígame. se podría decir que eso de que viene con que siempre va a estar ahí la filosofía latinoamericana es porque copiamos siempre todo, se No, podría decir. no va por ahí el tema. Va que si usted hace filosofía, después, cuando ya haya hecho la filosofía y opinado, alguien le va a leer. Cuando esa persona le lea, necesariamente va a preguntar quién es ese personaje que habló. Y va a darle entonces, por añadidura, el término, es un latinoamericano, es un griego. Entonces, parte de la filosofía latinoamericana. No tiene nada que ver con tomar de afuera, tampoco es que lo latinoamericano está por encima, por abajo, no. Simplemente que debemos hacer filosofía sin estarle poniendo lo latinoamericano, lo europeo. La filosofía es filosofía. El momento que yo hago filosofía, si yo quiero, mejor dicho, hacer, más que hacer filosofía, yo cuando debo filosofar, debo basarme en argumentos. Esos argumentos están construidos por una serie de pensadores. Cuando yo hable de Salazar-Bondi, entonces hablaré de un filósofo latinoamericano. ¿Sí se dan cuenta? La filosofía latinoamericana viene porque le añado, porque existen personas que en América Latina están filosofando, no porque se le ha puesto previamente el término filosofía latinoamericana. De fondo lo que está diciendo es, no nos inventemos otra filosofía. No existe otra filosofía. La filosofía es filosofía. Eso es lo que está diciendo Salazar-Bondi. No le estemos buscando a la filosofía latinoamericana como que fuera un espécimen raro por ahí que debemos encontrarle y está oculto. La filosofía es filosofía donde sea, donde yo la planteé. ¿Entendido? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Sí se comprendió esta parte? No se olvide de aparecer esta pregunta. Trate de que vaya al punto que Salazar-Bondi le está dando. Como usted quiere expresarlo, pero que la filosofía es filosofía no latinoamericana, que lo latinoamericano se da porque ya hay un pensamiento que se va generando desde América Latina. Así como usted sabe que Aristóteles es griego, entonces Salazar-Bondi es peruano y así, es latinoamericano. Sencillo, una frase que parece sencilla, pero que de fondo está diciendo mucho. O sea, es una frase cortita, pero Salazar-Bondi de fondo está diciendo que debemos hacer filosofía sin estar pensando justamente en estos elementos que en realidad le despistan al filósofo. No le generan ningún aporte, sino que entre estar pensando qué es la filosofía latinoamericana, hagamos filosofía latinoamericana, nos perdemos del punto central y los europeos ahí nos ganan. Van introduciendo nuevamente sus conceptos y nosotros bien convencidos buscando la filosofía latinoamericana, cuando lo que deberíamos estar es pensando sobre nuestra realidad desde el ámbito filosófico. Bien, jóvenes, suerte, nos vemos